todos, algunos no nos habíamos visto por un tiempo. Luego damos un aplauso a todas las personas que nos visitan esta mañana, ¿verdad? Gracias por estar aquí. I'm so happy de ver aquí a los teenagers, a los jovencitos aquí sentados enfrente. Mariah, Sori, Jocelyn, Tito, a todos ellos. La pastorcita, así le digo de cariño, Angie, a mí you did a great job en la mañana, te escuché cantar, todo estuvo muy bonito. ¿Ready? Yeah. Muy buenos días, hermanos. Queremos mandar un saludo a todos los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, y a todos aquellos que tengan Facebook y que ven este mensaje, compártanlo. Y si no me tienen de amigo, pídanme, yo acepto a todo el mundo que me pida, yo lo acepto. Estamos estudiando una serie sobre el Evangelio según San Juan. Juan era muy particular, era muy individualista, no quería parecerse a los demás, él tenía su propio método de explicar las cosas, y siempre Juan habla en sus escritos sobre un nivel superficial y un nivel más profundo. Algunos dicen se movía en el área física y otros en el área más espiritual. Recuerden ustedes que de todos los milagros que hizo Jesús, él solamente menciona 7. Algo bien interesante. No menciona 3, no menciona 4, menciona 7 milagros. Ya ustedes saben que el 7 tiene un simbolismo profundo de perfección. El número 7 en realidad representa a Cristo Jesús. Cristo es la perfección. Cristo es el que es la solución. Y será por eso que Juan en su evangelio solamente habla de 7 milagros. Algunos me han preguntado, pastor, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo se vestía Jesús? No tenemos ningún dibujo. Los que existen recientes son de la época bizantina, que presentan a un Jesús que no representa la realidad. Jesús era una persona que caminaba mucho, que hacía ejercicio, era un carpintero. Hay varias descripciones en la Biblia acerca de Jesús. Una la hace Celso, otra la hace Josefo, que fue posterior, y la toma de personas que él entrevistó, y todos coinciden en que Jesús se vestía como un típico judío, tenía que ser así. Era un rabino y se tenía que vestir como típico judío. Dicen que era de piel oscura, como aceitunada, pelo largo porque era nazareno, y andaba, recuérdense ustedes que la mujer que tenía el flujo de sangre lo tocó en el borde de ¿qué? De su manto. También dice la palabra que andaba con sandalias. Así que la vestimenta que Jesús usaba, porque Jesús vino de acuerdo a la ley. Quiero invitarles por favor para que vean en Números 14, Números capítulo 15, versículo 37 en adelante. Números 15, versículo 37 en adelante, y dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan unos flecos en los bordes de qué, por generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de qué color, azul. Llevaréis esos flecos para que cuando los veáis acordaos de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que se prostituyan, y os acordaréis de que todos son mis mandamientos, para que seáis santos de vuestro Dios. Esta era alguna descripción de cómo deberían de vestirse los judíos, los varones, y Jesús no era la excepción, porque Jesús vino de acuerdo a la ley, y Jesús tuvo que seguir todos los principios de la ley. A veces vemos a Jesús, nos lo pintan con una bata blanca o como con una sábana. Jesús no se vestía así. Se vestía como un rabino típico.
Es bueno que tengamos esa imagen de Jesús. Y este Jesús, que se vestía como un rabino típico, había tenido 3 encuentros para que Nicodemo le llamara rabí, y Nicodemo era el príncipe de los judíos. Era una persona muy importante, y después de ese encuentro tuvo un encuentro con una samaritana. Ya saben ustedes que Jesús, por ley, no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera podía hablar con su hermana, con su esposa en público, y lo tuvo con una samaritana, a quienes los judíos despreciaban. Ahora nos habla de un tercer encuentro que no nos da mucha información, no nos dice exactamente, pero sí sabemos por la historia que había habido un rey que se llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo un hijo que se llamaba Herodes Antipas. Pero Herodes Antipas no llegó a ser rey, él era más bien un tetrarca. Tetrarca quiere decir que gobernaba varias regiones, pero no era considerado un rey. Juan le llama el hijo de un rey, quizás porque su padre fue rey. Ahora, este evento que vamos a leer ahorita se parece mucho. Aquí Juan lo describe como el hijo de un funcionario. Sin embargo, en otros lugares se le conoce como que el hijo de un centurión romano. Algunos teólogos dicen que es el mismo caso, otros dicen que son 2 hechos diferentes, y hay razón contextual para suponer que el hijo del centurión y el hijo de un oficial de la corte era diferente. Vamos a leer lo que dice la palabra, por favor. Vamos a Juan, capítulo 4, versículo 43. Dice: 2 días después de ahí salió y se fue ¿a dónde? A Galilea. Pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Es muy importante lo que dice aquí Jesús. Ahora, ya sabemos que Jesús no nació en Galilea, él nació en Belén. Sin embargo, se le llamaba Jesús de Nazaret o el Galileo, porque ahí creció y ahí estableció su ministerio. Y es algo muy común, digamos, cuando siempre vienen los extranjeros, tenemos la tendencia natural de admirar a la gente extranjera. Si viene un cantante, como digo, en México, todos los extranjeros que vienen triunfan. Y pasa en los diferentes países. Yo creo que ha de pasar en Guatemala. Si viene una persona que, por ejemplo, viene a radicar de Alemania, o vienen los libaneses, o en El Salvador, que ahora tiene un nuevo gobernante que tiene sangre palestina, ¿verdad? Como que los admiran más que a los del propio país. Ya llegan y a los años dicen, puso su negocio, le fue bien, se hizo rico, cuando vienen de otros países. Y eso era parte de la cultura y general, y Jesús lo dice. Recuerden que el profeta no es tan popular, o en su ciudad no le dan tanta honra. Así que cuando llegó a Galilea, dice el versículo 45, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? ¿A las bodas de qué? A Jesús le gustaba esa área, a él le encantaba. Es muy natural. En sociología están lo que se llaman los grupos de atracción y los grupos de separación. Todo mundo tiene la tendencia gregaria de sentirse mejor con alguien, ¿sí o no? A Jesús le encantaba ir a la casa de Marta y Lázaro.
Le encantaba estar ahí en la casa de María, los hermanos. Le encantaba esa sección. Le gustaba ahí. Lo apreciaban. Dice la palabra del Señor. Pues, versículo 46. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde yo había estado, donde había convertido el agua en ¿qué? En vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Había en Capernaum un oficial del rey. Algunos historiadores dicen que era un pagano. Otros dicen que este oficial era un judío. No hay concordancia en si era un pagano, si era un gentil. Lo que sí sabemos es que era una persona importante, pero que era un oficial de Herodes Antipas, no Herodes el Grande. La historia nos dice eso. Y dice que vino a ver, déjeme leer otra vez, dice, fue pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba como enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, salió de Capernaum para ir a Galilea. ¿Cuál era la distancia de Capernaum a Galilea? Era aproximadamente un día de camino. Algunos dicen eran 30 kilómetros, otros lo ponen en millas, eran como 10 millas. Un día de camino para ir a ver a Jesús. Era una persona que había escuchado de Jesús. Había escuchado que él hacía milagros. Estaba enfermo su hijo. Y cuando escuchó que estaba Jesús, no lo pensó dos veces. Se salió de Capernaum, hizo un día de viaje y fue a buscar a Jesús. Versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjense el principio que vamos a ver aquí. La fe nos lleva a la acción. Y cuando uno obedece en fe, Dios bendice. Y hay que pasar por el proceso de la espera. Salió de Galilea. Viajó todo un día. Suponemos que venía en caballo, que venía con otras personas. Llegó a Galilea y cuando vio a Jesús le hace una petición. Dice, ven conmigo a mi casa. Tenía fe, pero él pensaba que Jesús tenía que estar ahí para que su hijo, ¿qué cosa? Para que su hijo sanara. Y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de ¿qué? Por la historia entendemos que tenía fiebre, una fiebre altísima. Las gentes en aquel tiempo se morían por fiebres. Podría haber sido una infección. Cuando hay una infección siempre hay fiebre. Ya le habían dado todos los tratamientos, todos los remedios. Y es interesante que en Caná, donde había transformado el agua en vino, hace su segundo milagro. Jesús hizo muchos milagros, dice Juan, pero él solamente toma 7 milagros. Y dice la palabra que entonces Jesús le dijo, Jesús como que, algunos dicen lo reprende, yo quiero pensar que le enseña a él y a la gente que le estaba escuchando y le dice, si no veis señales, en griego se dice Simeón, suena como Simón, pero es Simeón, casi como semillón, pero es poco difícil esa pronunciación para describir prodigios. Y prodigio es cuando hay un milagro que es más grande que un milagro normal, si es que hay milagros normales. Dice Jesús, si no veis señales y prodigios, no creéis. Y Jesús habla
de la situación del corazón humano. Casi todos, yo me considero entre ellos. Cuando ustedes me preguntan a mí, pregúntenme con qué discípulo me parezco un poco más. A veces quiero decir que como Pedro porque era enojón, a veces quiero decir como Juan, pero en realidad yo siento, si tengo que ser honesto conmigo mismo, es con Tomás. Porque Tomás necesitaba ver, necesitaba tocar para poder creer. Y yo digo, Señor, a veces soy tan incrédulo. Me reprendo a mí mismo, me doy de libriazos yo mismo, ¿verdad? Y Jesús, yo creo que todos somos así, que necesitamos ver para creer. Y es que lo que es importante aquí no es, y voy a usar un juego de palabras, pero sé que lo van a entender, no es tanto la fe subjetiva. ¿Qué es la fe subjetiva? La fe subjetiva es la fe que yo tengo, que yo siento. Es más importante la fe objetiva. A ver, pastor, explíqueme un poquito eso. Vuelvo a repetir. Fe subjetiva es lo que yo tengo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Y la fe objetiva es sobre lo que yo tengo fe. Y yo dije que lo más importante no es mi fe subjetiva, sino el objeto de ¿qué? De la fe. Y el objeto de nuestra fe es ¿quién? Cristo. Porque mi fe subjetiva, la palabra lo dice, con que tengas la fe de un grano de mostaza, con que sea, y la semilla de una mostaza un día me la enseñó la hermana Barón, me llamó a su casa y dice, pastor, le quiero explicar algo. Y cuando la hermana Barón me hablaba en aquel tiempo, yo tenía que ir a su casa. Me daba unos desayunos que no me gustaban. Una vez me dio un jugo como de naranja verde con cornflakes, pero me lo tomé porque respetaba mucho a la hermana Barón. Dijo, pastor, le voy a poner sus gotas. Oh my God. A ver, póngamelas puestas. Eran unas gotas que ella fabricaba que curaba todo. Y me dice, mire, pastor, necesito hablar con usted. Dice, ve esto, y yo le vi su mano. Digo, no, hermana, que vea bien, pastor. Era una semilla de mostaza. Dice, esto es lo que es una semilla de mostaza, me dice. Y este es el pedacito de fe que el Señor quiere. Casi nada. No es la fe que yo sienta la que hace milagros, la que mueve. Es el objeto de la fe. Y este oficial necesitaba señales, prodigios. Como nosotros necesitamos señales, prodigios. ¿Qué pasa? ¿Y saben qué? Los señales y los prodigios sí suceden cuando depositamos esa semillita chiquitita en el objeto de la fe. Y el objeto de la fe es Cristo Jesús. Cuando nosotros confiamos en Él y participamos y creemos en obediencia, imagínense que Moisés le hubiera dicho, Señor, abre otro mar para creer que tú puedes abrir el mar rojo. O que hubiera dicho, Señor, ¿por qué no tiras otras murallas para poder creer en ti? O cuando Jesús quería resucitar a Lázaro, Señor, ¿por qué no resucitas a otro muerto primero para poder que vamos a hacer esto? O que el leproso le dijera, espérate, Señor, no, primero quiero ver que sanes a alguien más para que me sanes a mí. Cuando usted responde en acción, entonces vienen las señales y los prodigios. No antes. El Señor le da la palabra y usted obedece. Y cuando obedece, el Señor obra señales y prodigios. Ese es el croquis, ese es el mapa, esa es la hoja de ruta. Creo, y porque creo, empiezo a actuar, empiezo a caminar, empiezo a funcionar, me declaro bendición. Por eso es tan importante
que nos declaremos en bendición, que decretemos que estamos en fe, que decretemos que estamos en bendición, que decretemos que estamos en victoria, que lo creamos y aunque no lo veamos, vivamos como si así ya estuviera hecho. ¿Me explico? Así que este hombre dice, Jesús le dijo, mira, si no vieres señales y prodigios no creeréis. Pero este oficial captó el mensaje. El oficial del rey le dijo, por favor, desciende antes que mi hijo que... Y Jesús le tuvo que decir, vete, tu hijo vive. 2 veces le dijo, desciende que mi hijo se muere, desciende que mi hijo se muere. Y aunque Jesús le da el mensaje, no necesitas ver señales para creer, simplemente cree mi palabra, porque mi palabra tiene poder. Y si la palabra declara que el que cree en Cristo tiene vida eterna, yo lo creo porque la palabra lo declara. Si la palabra declara que David venció a Goliat, yo lo creo porque la palabra lo declara. Si la palabra me declara que el faraón se hundió con todos sus barcos y que el mar se abrió, yo lo creo porque la palabra lo declara. Si la palabra declara que Lázaro resucitó, yo lo creo porque la palabra sí lo declara. Primero es creer. No pida señales, no pida prodigios. Tiene la palabra, créala, camine de acuerdo a esa promesa y en el caminar, en el llegar, viene la bendición. Jesús le dijo, vete. No le dijo, no te preocupes. No le dijo, don't worry about it. A ver, no. Vete. Me hubiera parecido muy parco, muy frío Jesús, pero la lección que Jesús quería enseñarle a él, a sus discípulos, a gente ahí donde hizo el milagro, y a toda la iglesia cristiana que iba a existir, dijo, vete, confía, tu hijo vivirá, le dijo. ¿Tu hijo qué? ¿Tu hijo qué? Vive. Repita conmigo esta mañana, tu hijo vive. Yo no sé qué, si yo me pongo en esa, a mí me gusta mucho una canción, un canto, un himno que canta se me escapa el nombre, Adrián, ¿cómo? Jesús Adrián, que dice, si yo hubiera estado ahí, ya no tengo eso de cantar, ¿verdad? Dice, yo mismo te hubiera clavado los clavos. ¿Cómo? Sí, si yo hubiera estado ahí. Yo digo que si yo hubiera sido ese oficial, yo he dicho, ay Jesús, por favor, si mi hijo se está muriendo y tú me dices que me vaya, Jesús, vente, o sea, haz algo. Yo no creo que yo hubiera tenido esta fe de este hombre en acción. Yo creo que si yo hubiera estado ahí cuando estuvieran crucificando a Jesús, seguramente yo hubiera sido uno de los que lo crucificaban. Seguramente. Ahorita es muy fácil decir que no, que yo lo hubiera defendido, que esto, que lo otro, que me hubiera peleado con los romanos y que hubiera hecho eso. Ahorita es muy fácil decir, oh sí, yo hubiera obedecido a Jesús, me hubiera ido rápido. No nos fijémonos hoy en nuestras propias vidas. Cuando el Señor nos dice, no te angusties, no te preocupes, camina confiado, ten la seguridad de que yo estoy contigo. Ten la seguridad de que yo estoy contigo. Y es cuando respondemos en fe. A veces decimos, Señor, es que no me alcanza para dar mis diezmos, mis ofrendas, estoy apretado. Confía en el Señor. Es que los martes tengo mi novela, tengo esto. Confía en el Señor. Señor, en este trabajo, en este proyecto, en este negocio, ya no puedo, estoy tirando. Confía en mí. Actúa en fe. Y el Señor responde. Ven antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice muy lacónicamente, muy parco,
muy prolígicamente le dice, vete, tu hijo, ¿qué? ¿Y el hombre qué hizo? ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? ¿Qué fue lo que el hombre creyó? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿No los oigo? La palabra. El que cree en la palabra y actúa de acuerdo a qué? A la palabra. El que cree en el mensaje y actúa de acuerdo a qué? Ya tengo la palabra, ya me fue dada la palabra, se me ha otorgado la palabra. Y otra vez hablaba con alguien y me decía, pastor, es tan difícil vivir esa fe subjetiva porque estamos acostumbrados a confiar en otras cosas y menos en Dios. Tengo un familiar que no cree en Dios y hace tiempo hablé con él y me decía, tío, yo quiero creer en Dios, pero no creo en Él. Y seguimos platicando. Empezó a derramar lágrimas. Le dije, mijito, no es tanto tu fe subjetiva, sino el objeto de la fe. Ve con Jesús, abre tu corazón y dile, Jesús, yo no sé, pero no creo en ti. Quiero creer. Digo, en la Biblia hay un personaje que dijo, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad no solamente está en los ateos, que son personas a las que respeto mucho. La incredulidad también existe en el mundo cristiano. Se nos hace tan difícil que la montaña se mueva. Se nos hace tan difícil dar un paso de fe. Pero ya la palabra nos ha dicho, cree y verás la bendición. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo, estaban muy emocionados, sabían en cuánto quería a sus hijos, sabían cuánto quería a su hijo, así que salieron y, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y él dijo, ¿a qué hora comenzó a mejorar? Aún su fe estaba desarrollándose. Ayer a la hora séptima se le pasó, ¿qué cosa? Se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella hora, aproximadamente a las 6 de la 1 de la tarde, habría sido la 1 de la tarde cuando llegó, entendió que aquella hora era la que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y miren lo que sucede cuando alguien cree. Cuando hay un cristiano en su trabajo, cuando hay un cristiano en la oficina, cuando hay un cristiano que reconoce que ha tenido momentos débiles pero se fortalece en la fe, cuando hay un cristiano en la escuela, cambia su atmósfera, porque los demonios lo saben. Y ellos tiemblan cuando ven a un hombre, a una mujer, a un jovencito, a un niño, a un adulto, cuando ven a alguien de fe, consagrado a Dios, que dice, Señor, yo te creo y avanzo por fe. Los demonios tiemblan. La gente lo reconoce en ustedes. Sienten, esta mujer, este hombre, tiene algo. Y si tienen algo, tienen a Cristo Jesús en su corazón. Tienen el poder de Cristo en su vida. Y sucede algo. No solamente el individuo, la persona que actúa en fe cambia, sino también cambia su entorno. Creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea, ¿a dónde? A Galilea. ¿Qué aprendimos esta mañana? ¿Qué aprendimos? Que tenemos que caminar en ¿qué? En fe.
Aunque no lo veamos, él no había visto a su hijo sanar. Él no lo había visto sanar. En su mente quizás estaba la batalla, tiene fiebre. Ya me dijo él que me fuera. ¿Qué hago? Tengo la opción de quedarme ahí y discutirle o obedecerle. Yo les digo esta mañana, iglesia, obedezcamos la palabra. Obedezcamos a Jesús. Sí, obedezcamos a Jesús, caminemos con Jesús y vivamos en fe. Pero no lo vemos, no estoy viendo que esté sanado, no estoy ahí para testificarlo. Acéptalo en tu corazón, camina, obedece, y cuando obedeces en fe, vienen las bendiciones de Dios. ¿Cuándo vienen las bendiciones de Dios? Cuando obedeces en fe, cuando obedecemos, ahí me incluyo yo. Esta mañana yo me quiero hablar a mí mismo, porque yo les digo, sí, a mí me gustaría identificarme con Juan, me gustaría identificarme con Pedro, me gustaría identificarme con esos discípulos, pero cuando yo me conozco muy bien, digo, no, yo soy un Tomás. A veces me cuesta caminar en fe, me cuesta caminar, creer, y me cuesta. Pero esta mañana yo quiero caminar en fe, y aunque no lo vea, creerlo, reclamar las bendiciones que Dios tiene para mí cuando empiezo a creer. ¿Alguien lo quiere hacer así esta mañana? ¿Alguien lo quiere hacer así esta mañana? Yo lo quiero hacer así. Y cuando usted lo acepta, esa semilla de mostaza chiquitica va a dar frutos, y usted va a cambiar no solamente usted, sino su entorno. Una persona positiva, una persona que cree, una persona con optimismo, una persona que cree en el Señor, que todo está pasando por el Señor. La bendición viene muy, muy cerca. Tome su palabra esta mañana con usted. Tómela. Tome su Biblia. Levántela. Qué fuerte, madre. Dé testimonio. Póngase de pie. Si quiere poner de pie, póngase de pie. Dé testimonio de la palabra que ha escuchado esta mañana. Tome testimonio. Diga esta mañana: esta es la palabra de Dios. Doy testimonio desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro es inspirado de Dios. Es el único libro que es infalible. Cáigase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso aquí. ¡Fuerte! Que se oiga fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Él vive, Él reina, Él está con nosotros. Reprendamos las potestades del enemigo, reprendamos a Satanás y a toda su hueste de ángeles, y declarémonos libres en fe, para caminar, para obedecer y para vivir en confianza. Enrique, te vi la mano levantada, nada más que estaba en un periodo ahí que quería decir algo. Por favor. Me llamó la atención que usted dijo que Jesús le dijo en una forma lacónica. ¿Cuánto es? 4. 4:40. Ajá. Mi traducción, la traducción latinoamericana que tengo yo, dice: puedes irte, tu hijo vive. A mí me llama la atención algunas veces cuando Jesús hablaba con la gente, como cuando algunos apóstoles, y el mal lo recogieron. Entonces algo tenía Jesús, algo tenía sus ojos, algo tenía su palabra, Autoridad. Que el Espíritu Santo estaba en él. Amén. Entonces me imagino que cuando habló con este hombre y le dijo, así como dice mi Biblia, al hablar así, con ese poder y con ese amor tan hermoso de Jesús, este hombre no ayudó, pastor. Amén. Yo en eso no coincido con usted. Usted dice que fue muy lacónico, yo no sé cómo dirá el griego. Pero aquí mi Biblia dice que puede decir, a lo mejor el poder, los ojos, el habla, la manera de ser, hizo que este hombre quiera ciegamente de lo que él. Muy bien. Josefo, cuando describe a Jesús,
Celso y Josefo tienen una discusión, Celso y Orígenes tienen una discusión por describir a Jesús. Y cuando lo describen, dicen exactamente eso, que su apariencia física, no, dicen, era un judío común, un rabino promedio, nada físicamente atractivo. Es que Isaías dice así, que Jesús veía como la raíz de la tierra, como que no era. Pero dice Josefo, porque un emperador le pidió que le describiera quién era Jesús. Dice, estaba hablando con gente, no lo he visto yo, pero todos me dicen eso. Pero hay dos cosas que todo mundo dice: que cuando Él te ve, llega a tu corazón. Cuando Él te ve, sientes un profundo amor, y cuando oyes su voz, tiene autoridad. Así que esa es una descripción de un no cristiano que describe a Jesús como un judío típico, se vestía así con su latí, usaba su manto como su kepí, tenía que ser así, tenía las barbitas que tiene el latí, ustedes lo van a ver que al final tiene unas barbitas, y así se vestía Jesús. Pero que y con unas sandalias, pero dice, cuando habla tiene una autoridad, y cuando te ve entra a tu corazón. Que Dios les bendiga esta mañana.